bienvenida a su casa a nuestro querido Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, pues contento de estar aquí y contento de traer pues francamente una gran recomendación de lectura. ¿Cuándo no? Es un libro, ¿no, mi querido Braulio, que se encuentra ahorita en las librerías del Fondo de Cultura Económico, de Educal, pero en todos lados, ¿eh? Es una novedad editorial muy importante. Asociación Ilícita, es de Nicolás Ferraro y de Manuel Canalleda, que son los compiladores de, pues no sé cuántos relatos policíacos de género negro en un libro de más de 300 páginas. Pero es un libro que se lee con mucha agilidad. Y yo quiero mencionar lo siguiente, ¿qué nos presenta el libro en conjunto? Primero, de la buena salud que goza este género literario, ¿no? Esta aproximación literaria que da una lectura a la realidad social en que nos encontramos y que de alguna manera hace un diagnóstico duro, crudo en ocasiones, de la degradación social y de la degradación humana. Pero en lo mejor del género, como suele ocurrir, lejos de que exista un final feliz, hay de alguna manera una lucecita de esperanza al final del camino. Y esa lucecita de esperanza tiene que ver con lo más noble de nosotros, con ese carácter que tenemos solidario, amoroso los seres humanos y que incluso en esos momentos crueles, terribles, duros, se expresa. Yo quiero de alguna manera proponerle al público la lectura de este libro en relación a lo que fue el género negro tradicional, ese género negro policíaco de los años 30, 40, del que sí hay literatura publicada en México, pero sobre todo hay una serie de películas que tienen también una influencia en el cine mexicano. No voy a hablar de cine, lamentablemente, que me encanta, pero voy a establecer esta comparación con esta literatura. Y es muy interesante porque esta literatura, Braulio, tiene un carácter fundamental de subversión. Los mejores momentos o el gran momento en que esta literatura de género negro se publica en español es en los 70s, 80s y 90s. Y es en ese momento donde una generación de autores, que bueno, son como mis hermanos mayores, quiere decir que andan ellos ya por los 70 y tantos, ¿no? Pero siguen siendo jóvenes de espíritu, de corazón y de pensamiento, como mi amigo Paco Ignacio Taibo II. Pero estos jóvenes narradores redescubren el género negro y le dan ese carácter social. Oye, pues lo que veo es que sí es una antología bastante bien hecha, Sí. que tiene la peculiaridad también de que está presentada en orden cronológico. Trae muy buenos autores y autoras de Latinoamérica y es una edición que se sacó este año. Sí, es un libro nuevecito. Ahora, es muy interesante la edición que se arma, la combinación de Ferraro y de Canalleda, porque presenta autores, tenemos referencia de los autores, pues obviamente los españoles, tenemos referencia de los autores mexicanos, de los cubanos, de los argentinos, hasta de los chilenos, pero de los autores bolivianos y guatemaltecos, por ejemplo, no tenemos referencia. Este es otro aporte valioso de este libro, que de alguna manera nos permite algo que ya no ocurre con frecuencia, tener noticia de lo que está pasando con la literatura del continente de nuestra lengua. Es de verdad un libro muy interesante, ¿no? Y hay otro elemento que yo quiero destacar, que es desde una perspectiva, es un valor fundamental. Es una narrativa audaz. La literatura de género negro de manera tradicional en los años 70, 80 y 90 expresa también estos riesgos creativos, este abordaje de personajes que no son comunes en la literatura, este abordaje de historias que, como lo decía yo, hablan de lo humano. Y es precisamente, pues de alguna manera, una recreación estética literaria de lo que podemos considerar pues estas historias que de pronto aparecen en lo que se llamaba la nota roja de los periódicos, ¿no? Pero son historias donde está expresado lo más crudo y lo más bello del género humano. Este libro, fíjate que es muy curioso, eso es particular y es muy interesante el fenómeno.
no hay pocas historias que tengan que ver con el narco. Ok. Pocas historias que tengan que ver con el narco, porque me parece que la perspectiva de la mayor parte de los autores es mucho más personal, y el tema del narcotráfico en general es un tema que no se aborda desde esa perspectiva humana, personal. Hay más bien una aproximación y un acercamiento a personajes que se ven envueltos, ¿no?, en una realidad en ocasiones de muy fuerte degradación social y de pérdida de valores. Pero vuelvo a lo mismo, no es una literatura de la derrota, no es una literatura de la fácil denuncia, es una literatura que va a lo profundo, y es una literatura que tiene otra enorme cualidad. Y quizá algunos de nuestros amigos televidentes pues ya son también ávidos lectores de este género. Y esa cualidad, que no es poca cosa, no, es que es una literatura entretenida. Ahí está el ejemplo, pues, que es una referencia obligada al hablar de literatura del género negro en México, de Paco Ignacio Taibo II. Velasco Aranchein y la serie de novelas de Velasco Aranchein, ante todo, tienen estos dos elementos. Son enormemente entretenidos y tienen un carácter social. Alguna vez yo llegué a la casa de Paco, hace muchos años. Nos quedan 20 segunditos. ¡Ay, no! Ya, luego cuento la anécdota. Bueno, la dejamos para la próxima semana. Pero este elemento que dices me parece bien interesante, porque también cuando se habla de temas policíacos en América Latina, más ahora que se están reforzando esos estereotipos desde Estados Unidos, sí, se tiende a pensar que están ligados al crimen organizado, al narcotráfico. Qué bueno que sea lo que sale de ahí. Ahí Erika, estamos. nos vemos por acá Nos vemos la próxima por acá semana. la próxima Es momento de semana. despedirnos. Como todas las noches, agradecemos a nuestro intérprete de lengua de señas mexicana, y usted se queda con punto de referencia. Espero mañana se va a poner bueno.